La historia del titán de ataque que da nombre a la serie como Shingeki no Kyojin comienza con las memorias de Grisha Jäger contenidas en 3 libros del sótano, el primero de ellos siendo su vida. Este relato comienza con lo que él describe la verdad de su mundo, el día en el que él y su hermana menor, Faye Jäger, salieron del Gueto Livario, un lugar del continente que alguna vez perteneció a Eldia y que ahora estaba bajo el control de Marley. Los eldianos servían como una granja para producir poderes titánicos. Grisha se topa con Tom Xavier, futuro portador del titán bestial, unido también a su futuro hijo. Ellos intentaban ver un dirigible que estaba realizando su vuelo. En clase, Grisha había escuchado que el hangar donde aterrizaba estaba cerca del muro y del Gueto Livario. Faye miraba con admiración este aparato volador y lamentándose por su suerte de nunca poder subirse a uno, ya que los eldianos eran tratados con bastante desprecio fuera del gueto. Grisha, intentando que su hermanita sea un poco feliz, decide llevarla hasta el hangar, que se encontraba cerca de ahí, pero en el territorio de los marleyanos. A Grisha no le parecía nada grave el hecho de que ellos salieran del gueto de internación. Burlando la seguridad de Marley y saliendo del muro, la vida de Grisha cambiaría para siempre. La sociedad de los marleyanos despreciaba profundamente a los eldianos. Durante 1700 años aplastaron el mundo y también los llevaron al borde de desaparecer por diversas prácticas. De ahí que los llamasen demonios, aunque Grisha no entendía muy bien el porqué. Sin embargo, ya estaba acostumbrado a ser tratado así. Los hermanos Jäger llegaron hasta el hangar. Grisha se encontraba feliz de que su hermanita por fin lo viese de cerca, aunque no volar o subirse, pero sí verlo a poca distancia. Por mala suerte se encontraron a la seguridad pública de Marley y a Eren Kruger, un eldiano que sería el portador del titán de ataque. Este le pidió a Grisha su permiso para estar en el territorio de los marleyanos, algo que el pequeño Grisha no tenía, por lo que recibirían un castigo. Eren Kruger había falsificado sus papeles, de ahí que estuviera desempeñando este papel. La hermanita tuvo la peor suerte de todas. El marleyano tenía costumbres horribles. Eren Kruger, el búho, sabría que aquella pequeña no regresaría a casa. La seguridad pública se encargaba de transformar a eldianos en titanes. El no tener permiso y estar en la ciudad de Marley era motivo para que Grisha y su hermanita sean transformados en titanes. Kraus, el hombre marleyano, tenía costumbres horribles. Había provocado la muerte de la niña. Disfrutaba ver cómo los eldianos eran devorados, ya sea por titanes o perros, como la pequeña había sido masacrada. Este le mintió a sus padres, diciendo que él la llevó a casa y que ella había muerto o se había perdido, desviándose de su camino. Algo que era mentira. La llevó para ser asesinada frente a sus hijos y que estos perdieran el miedo y también aumentasen su desprecio hacia los eldianos, ya que era la costumbre. Eren Kruger sabía la verdad y se fijaba en todo momento en Grisha. En su infancia había experimentado algo similar, lo cual volvió a ver en los ojos del pequeño Grisha, quien odiaba a su padre y maldecía su propia estupidez. El odio que vio en sus ojos sería suficiente para reclutarlo cuando adulto. Los padres del búho fueron quemados por ser reavivadores eldianos, por intentar restaurar lo que fue el gran y glorioso imperio de Eldia, que ahora se encontraba sumergido en aquel Gueto Livario. El búho se describía como un niño viendo el mundo a través de la manija de una puerta, que no podía conocer la verdad, así como había hecho Grisha, pero Grisha se había llevado a su hermana menor a abrir la puerta. Eren Kruger era un eldiano que se hacía pasar por marleyano y había sacrificado a muchos eldianos. En aquella mirada de Grisha también volvió a verse a sí mismo cuando niño, cuando comenzó este camino. Acá hay que mencionar que la historia de Grisha y la pequeña Faye nos lleva directamente a Eren y Mikasa. El pañuelo de Faye tiene una tremenda historia que te contaré en esta serie de videos, pero comencemos con lo evidente. Ambos tienen un lazo de hermanos como Eren y Mikasa. El símbolo de la bufanda está acompañado del de la ova con la mariposa azul. Y es que, como muchos habrán identificado en estos resúmenes, esta ova nos presenta una línea de tiempo alterna en el año 844.
en el que los padres de mi casa no fueron atacados por 3 secuestradores que intentaban hacerse con su madre debido a sus rasgos del clan Azumabito, de más allá del océano. Acá, Eren y Mikasa se terminarán encontrando con una situación similar, solo que los perros han atacado a los secuestradores. Tenemos una referencia al destino de Faye Jaeger, pero la bufanda la lleva Eren, además de que esta es una línea de tiempo alterna. Acá, Mikasa tampoco despertaría sus poderes Ackerman, los cuales están ligados directamente a la naturaleza del poder de los titanes. En todo caso, este mensaje o la relación de Eren y Mikasa es que se evitó un destino similar al de Faye. Eren, al enfrentar a los secuestradores, evitó que Mikasa sea llevada a ser vendida. En esta línea de tiempo no llegaron por los perros, pero en la línea de tiempo que sí pasó, los padres de Mikasa fueron visitados con anterioridad por este grupo de secuestradores. Tenían una visita planeada del Dr. Jaeger, ya que la madre de Mikasa se encontraba embarazada y esperando a un hermano menor. La gran sorpresa que se llevó Grisha al abrir la puerta fue casi la misma que al encontrar a su hermana menor. Aquel matrimonio, un Hizuru del clan Azumabito y un Ackerman habían sido asesinados. La pequeña Mikasa no se encontraba con ellos. Eren despierta un sentimiento importante derivado de la bufanda y de rescatar a Mikasa. Los secuestradores, como te dije, se dedicaban a la trata de blancas. No sabían a ciencia cierta por qué hacer ese trabajo, aunque Kenny revela que el Ackerman, el padre, estaba siendo vigilado de cerca. Y como te dije, la madre, por sus rasgos de más allá del océano, representaba un fetiche o un morbo bastante grande en la capital, y es que ambos habían sido masacrados por pedido del rey Fritz al momento de ejecutar el voto de renuncia. Ahora eran el único recuerdo de aquel evento de 100 años atrás. Mikasa era la última descendiente del Shogun. Ahora ya hemos conectado a Faye y Mikasa, pero ha llegado el momento de hablar de las inspiraciones del autor, Hajime Isayama. El cómic de Watchmen es considerado la mejor obra gráfica de todos los tiempos, y el origen de Rorschach abandonando su identidad de Walter Kovacs, es decir, la persona debajo de la máscara, es importante. En entrevistas, Isayama ha declarado que Levi utiliza un pañuelo en honor a este personaje. Te he dicho que en algún punto Walter Kovacs decidió que su verdadera identidad era ser Rorschach, y es derivado de una experiencia con una niña y con perros. Él describía que en sus primeros años de vigilante, es decir, un superhéroe sin poderes en una ciudad grande como Nueva York, era Walter Kovacs fingiendo ser Rorschach. Rorschach es una prueba psicológica que se hace con estas manchas, en las que el paciente dice lo que ve. Acá describe cómo fue la experiencia traumática al investigar cómo desapareció una niña, encontrando su cuerpo siendo devorado por los perros de su secuestrador. Encontró su ropa interior y a los perros peleándose los huesos de aquella pequeña niña. Acá dice que Walter Kovacs era demasiado blando para lo que existía afuera. También sentenciaba que a los hombres se les juzgaba y a los animales se les ejecutaba, en relación a que asesinaría a los canes y también al dueño de estos. No bastaría con llevarlo ante la justicia. Él era un animal más, por lo tanto, tendría que ser sacrificado. Incendiaría el lugar con los cadáveres de los perros. Te he dicho que esta experiencia lo marcó para siempre. Dejó de ser Walter Kovacs, ahora era Rorschach. Él mismo se dio cuenta que antes solo fingía serlo, ya no más. También describe cierto desamparo divino. Nuestras vidas son simples manchas que son interpretadas. Cada uno le da la interpretación que quiera. Es aleatorio. No hay nadie ahí más que nuestra propia conciencia moldeando el universo. No fue Dios quien hizo que esa niña sea devorada por perros. Fuimos nosotros. Rorschach describe deprimido que a nadie le importó que esa niña haya muerto. Dios estaba ahí y lo vio y no hizo nada. El pañuelo y los perros no es la única referencia a Watchmen, este grupo de vigilantes. El búho, Eren Kruger,
tiene inspiración en su nombre en un miembro de estos vigilantes que hacen hasta cierto punto parodia de la Liga de la Justicia. El propio Rorschach menciona que parece más un truco publicitario, que un grupo de ese tamaño con esos superhéroes es una imitación de la Liga de la Justicia, y es que precisamente Alan Moore hace un análisis de estos personajes. El Búho y Rorschach hacían pareja, o al menos en el cómic ellos eran compañeros más frecuentes que el resto. Rorschach describía que Daniel Dreiberg era su único amigo. Ambos semánticamente representaban a Batman, siendo Rorschach la identidad violenta que se pegaba con criminales y el Búho a Bruce Wayne, aquel que tenía inventos y había heredado una gran fortuna de sus padres, aunque, por momentos, el Búho hace pareja con el Comedian, que sería más cercano a una figura como Bruce Wayne, un vigilante millonario y protegido por el gobierno de los Estados Unidos, más similar a un soldado. De hecho, a veces pregunta dónde está Rorschach cuando él y el Búho trabajan juntos, en misiones en las que tienen que contener a ciudadanos americanos, no tanto a pandilleros. El Búho tiene una nave que se llama Archie, por Arquímedes, y es que Watchmen se publicó en 1988 como un análisis a los personajes de DC, Batman, Superman, la Mujer Maravilla, etc. Esta, considerada la mejor obra gráfica de todos los tiempos, sin duda nos hace un gran análisis a lo que es el cómic americano. Es por eso que es tan alabada, porque representa muchos símbolos, arquetipos y lenguajes en común, pero vistos desde una perspectiva más despierta. De ahí que esta obra sea tan alabada. Además de la gran cantidad de detalles que se conectan, es auténticamente flipante. Bien, el Búho es el segundo en llevar este nombre, ya que antes existieron los Minutemen durante los 50s. Una de las escenas favoritas del público es cuando tienen que contener una manifestación en contra de ellos mismos, bajo la frase "¿Quién vigila a los vigilantes?", en relación a una parte bíblica de ¿quién vigilaría a los ángeles si ellos vigilan a la humanidad? ¿Quién vigila a quien nos vigila? De ahí que sean cuestionados de esa manera. El Búho y el Comedian hacen pareja en esta escena en la que tienen que atacar a manifestantes que celebran la aprobación de una ley que prohíbe a los vigilantes, aunque no prohibirá al Comedian y al Dr. Manhattan, ya que gracias a ellos se ganó la guerra de Vietnam, evento que en nuestra historia no pasó así. Fue perdida por los Estados Unidos, aunque enseñan que esta victoria hubiese sido contraproducente para el sueño americano, que es la gran frase de Daniel que le pregunta al Comedian ¿y qué pasó con el sueño americano? Y ante la decadencia de la sociedad, el Comedian, siendo un superhéroe pero más un villano, dice que lo está viendo. De ahí que ese sea su chiste, ser una parodia de la sociedad misma. Considero que el nombre del Búho o el apodo de Ehren Kruger proviene de este personaje, del Búho Daniel Dreiberg, que es bastante interesante de leer, un análisis a Batman. Después de perder a su hermana menor, a Grisha se le hace recordar la historia del Imperio Eldiano. Marley, a través de estas ilustraciones, había inventado una realidad en la que Ymir hizo un pacto con el demonio de la Tierra, que era una villana. Visión que los reavivadores de Eldia, como habían sido los padres del Búho, no compartían. Sin embargo, la seguridad pública a la que él pertenecía ahora se encargaba de castigar a los eldianos que contasen una verdad diferente. De ahí que Grisha tuviese que recordar todo esto. Odiar a Marley también era peligroso, a pesar de que estos hubiesen asesinado a su hermana menor. Por 1700 años el imperio de Eldia conquistó ese gran continente, aplastando muchas etnias y ejecutando la eugenesia. La eugenesia es la selección artificial. Tomaban mujeres y asesinaban a hombres y niños, similar a lo que hacían los simios, que son la otra especie que planifica las guerras de esta manera. Por lo tanto, estas costumbres violentas llevaron a que los eldianos se reproduzcan. Todas estas enseñanzas eran para evitar que aquellos conocimientos malvados de la humanidad se perdieran y que aquella triste historia volviese a ocurrir. Lo mismo ocurriría con Sieg Jäger. Grisha poco a poco iría entendiendo que el adoctrinar a su hijo de sangre real estaba conectado con cómo a él le adoctrinaron. Entendimiento que solo llegaría a tener al momento de ser denunciado
y enviado a la Isla Paraíso. Mientras tanto, estaría cegado por este odio que haría que la historia se repita, sobre todo en este apartado de adoctrinarles, de enseñarles las costumbres horribles del Imperio Eldiano. Y es que este había sido el resultado de la gran mentira que los Tibur y la familia real Fritz conocían. Habían inventado una historia con villanos y héroes. Los eldianos representaban todo lo malvado. Aquel desbalance en la dualidad del hombre provocaría que se volcase contra el propio Marley, quienes hasta entonces pensaban que a través de la figura de Elos redimían al género humano. Es decir, habían derrotado al gran demonio. Ahora ellos eran los vigilantes del mundo, los encargados de traer la paz y ser los buenos. Como dijimos, esta era una mentira. El titán fundador y el rey Fritz se mantenían en la Isla Paraíso. Sin embargo, esta mentira había provocado cierta esclavitud en los eldianos. Como te dije, existía cierto círculo vicioso que Grisha identificó en cómo su padre le adoctrinaba y cómo él provocaría cierto efecto parecido en su propio hijo. Grisha repetiría la historia, pero no sería consciente de ello hasta que esta repetición pasó frente a sus propios ojos. Así como él quería abolir las ideas de su padre, el pequeño Zeke buscaría abolir las ideas del suyo. Es ahí cuando se representa este círculo vicioso, pero a gran escala, con el rey Fritz y su mentira, ya que la idea detrás de los eldianos es que todos estamos conectados. Los padres de Grisha solo querían evitar ser enviados a la isla y transformados en titanes. Grisha, al describir sus ideas acerca del voto de renuncia y la mentira de los Fritz y Tibur, describe que sentía que tanto él como el mundo estaban equivocados en su verdad, pero él no sabía identificar por qué, pero sabía que ambos estaban mal. Es lo que te digo, era un mundo cimentado con una mentira, un círculo vicioso que en algún punto se le volcaría a Marley, como un uroboros mordiendo su propia cola. Esta desgracia comenzaría cuando los reavivadores de Eldia, movidos por el mismo búho, reclutarían a Grisha siendo mayor de edad. Grise, ancestro de Colt y Falco, sería el encargado de que Grisha conozca la verdad de cómo su hermanita murió. Fue devorada por los perros del oficial compañero de Kruger, Kraus. El búho había recordado aquella mirada, y con esta verdad había reclutado a Grisha en su grupo de reavivadores de Eldia. Su nombre anónimo era el Búho. Como te dije, se hacía pasar por parte de la seguridad pública de Marley, y así como la pequeña Faye, él había condenado a muchísimos eldianos. Grisha se une a este movimiento y en el lapso de un año terminaría convirtiéndose en el líder. El búho les enviaba información que no poseía la gente común o la gente del gueto. Informaciones acerca de lo que había sido el Imperio de Eldia, que duró 1700 años. Imagínate que de un momento a otro desaparece toda la historia. Pues bien, esta historia censurada como el voto de renuncia hablaba de cómo Ymir, utilizando el poder de los titanes, como vimos en el capítulo de Ti 2000 años antes, tenía ciertas propiedades constructoras, aunque esto también proviene del nombre de la Ymir de la mitología nórdica, cuyo cuerpo se utilizó para crear el planeta. Esta propiedad constructora es parte del blindado y del martillo de guerra. Por lo tanto, Ymir termina representando esto. En la mitología nórdica, utilizando su cuerpo se creó el reino de los hombres. Por su parte, Grisha interpretaba de mala manera que el pueblo eldiano habían sido escogidos por Dios para tener el poder de Ymir y dominarlo, sobre todo por cómo hacían un bien al planeta. Marley los tachaba de demonios y para Grisha ellos hacían el bien, de ahí la importancia de la dualidad. Una de las últimas descendientes del linaje perdido de los Fritz, Dana, se presentó ante ellos. El búho le había enviado a que sea parte de estos reavivadores, siendo las últimas del verdadero linaje real de Ymir, ya que Karl Fritz se había llevado a la mayoría limitando el poder del titán fundador a través del voto de renuncia. Dana les proporcionaba más información que poseía la familia real, sobre todo de la Gran Guerra de los Titanes, el evento con el que su ancestro, Karl Fritz, con el que compartía sangre,
se fue a la isla, prohibiendo que se utilice el poder de controlar titanes, ya que esto no solo haría que se cree un ejército, sino que también los dormidos dentro de los muros que llevaban los nombres de María, Rose y Sheena, las hijas de Ymir, quienes heredasen por primera vez el poder primigenio, representaban una espada de doble filo, la rendición del rey y aparentemente una amenaza de que utilizaría ese poder si le molestaban, algo que solo el búho y esta facción de reavivadores conocían. Este mensaje de que el rey pensaba utilizar a los colosales proviene directamente de acá, de Eren Kruger y de Dana Fritz. Los reavivadores, al tener esta información, tenían claro que al robar al poder del fundador, podrían utilizarlo y derrotar a Marley, nuevamente ser los buenos de la historia. Para esto, ellos también se terminaban enamorando, dando a luz a Zeke Yeager, un niño de sangre real. Al tenerlo en sus brazos, Grisha pensaba que ese niño los guiaría a la gran victoria, aunque como te dije sería todo lo contrario. Así como él con el suyo, ese pequeño niño se volcaría contra las ideas de su propio padre, aunque esto no comenzaría a ocurrir hasta que tuvo la edad. Marley utilizaba los guetos, como el gueto Livario, como granjas para eldianos. Necesitaban nuevos guerreros constantemente gracias a la maldición de Ymir, la cual dictaba cómo cada portador de los 9 poderes moría después de 13 años, así como le ocurrió originalmente a ella. Fue a través del anuncio en el que Marley necesitaba nuevos guerreros que el búho les terminó informando de aquella antigua amenaza del rey Fritz de utilizar a los colosales dormidos debajo de la muralla, cuando Marley comenzaría a moverse dentro de unos años para ejecutar una misión a la isla, intentando hacerse con el poder del titán fundador. Es ahí cuando, si me molestan, los titanes colosales dormidos aplastarán todo sobre la tierra, fue leído entre los reavivadores de Eldia. Eren, comunicándose con todos los eldianos a través de la coordenada, diría unas palabras similares que protegería la isla y aplastaría todo más allá de la muralla, siendo las palabras de su propio hijo las que estaría leyendo al utilizar el poder de la coordenada. Y es que todos los presentes alguna vez se toparon con Eren en su forma titánica. Este hombre devora a Thomas Wagner, provocando la ira de Eren, que es su primer objetivo como titán, a pesar que no recuerda casi nada. Está desesperado por matarle después de ver cómo su compañero muere. Es durante el arco de Trost, en el segundo ataque del titán colosal y Marley, que todos estos se encuentran con Grisha nuevamente, quien ahora ya ha sido devorado por Eren. Ellos estaban comprometidos a recuperar el poder del titán fundador, aunque esto ya había ocurrido. Tuvieron éxito, solo que nunca se enteraron, eran titanes vagando. El titán Santa Claus, o al menos este hombre, es bastante importante por casi devorarse a Eren y a Armin. También, Dana Fritz es la verdadera clave para que el poder de la coordenada se desbloquee. Un titán de sangre real y el portador del fundador en un contenedor sin sangre real, como lo es Eren ahora, deben entrar en contacto para romper el voto de renuncia. Por primera vez Eren conoce esta verdad y comienza a creer en Zeke y su plan, ya que ha experimentado cómo la coordenada funciona, cómo todo se conecta a un mismo punto. Por lo que hay que resaltar cómo todos los presentes serán transformados en titanes puros después, y cómo esto servirá para desbloquear el poder del fundador, como Grisha, ya siendo devorado por Eren, experimentaría por primera vez el poder que tanto querían, el de comandar titanes, siendo Dana devorada por esta orden de Eren, y después marcando a Bertolt y Reiner como objetivos. Mientras tanto, Dana y Grisha enlistarían a Zeke en el programa de guerreros. Lleva una diferencia de 10 años con Eren, siendo su hermano mayor. Grisha estaba hasta cierto punto cegado por este círculo vicioso. Una experiencia en la que son discriminados por un marleyano siembra estas ideas en Zeke de que su mundo tiene que ser cambiado por él. Su propio padre se lo dice cuando es un niño, que es el único que puede cambiar el mundo, ejerciendo hasta cierto punto una presión solo por su sangre real, elemento con el que Eren intentaría proteger a Historia. Zeke
no era un niño que tenía los mismos deseos que su padre, o los mismos deseos que Eren de acabar con todos los titanes. Él era un niño similar al titán de Tom Xavier, sin capacidades para la lucha. Y es que el titán bestia resaltaría con la sangre real del niño Zeke. Acá tenemos un elemento importante, que es cuando los padres comienzan a repetir el ciclo dejando a Zeke con sus abuelos, ya que tenían que planificar y organizar a los reavivadores de Eldia. Su abuelo le habla acerca de cómo en antaño destruyeron la capital de Marley, y que en parte eran las costumbres de los eldianos. Como te he dicho, los monos hacían parte de la eugenesia, separar a las mujeres y matar a los hombres. Algo que aparentemente los eldianos habían hecho y reducido a gran parte de la población mundial. A pesar de que Zeke utilizaría este control sobre los titanes para atacar ciudades gracias a su sangre real, despertando las habilidades del fundador gracias a esta genética, en un principio no quería nada de eso. No quería ser un guerrero y sus abuelos lo identificaban, como la presión de su hermanita Faye, devorada por perros, había llegado hasta ese pequeño. Zeke nunca destacó en sus notas como guerrero, no tenía las aptitudes ni el compromiso necesario, algo que Teo Magat fue identificando poco a poco, como sus padres lo obligaban. Aunque esto hubiese sido diferente, se puede ver como Zeke, así como Reiner, quería agradar a su propio padre. Hay que recordar cómo los 9 poderes están conectados entre sí. El rechazo que ejercía Grisha sobre el pequeño Zeke, negándole jugar y obligándole solo a estudiar, es similar a la aprobación que Reiner buscaba de su padre marleyano. A pesar de que para Teo Magat, Zeke era el peor de todos los candidatos, algo en él había llamado la atención del portador del titán bestial, Tom Xavier, quien quería conocer la verdad de aquel pequeño niño. Invitándole a jugar a algo que no sea Grisha, comenzaría a sustituir la figura de su padre, y también él tomándole como heredero, viendo a su hijo fallecido en él. Su hijo era marleyano, como lo es mitad Reiner. Acá, ambos, a través del béisbol, comenzaban a entablar una relación. Es ahí cuando descubre el primer dato acerca de Zeke. No quiere ser un guerrero, no quiere luchar, no le gusta la violencia ni nada de eso. Zeke nuevamente recibe la presión de sus padres, y siendo un momento similar al que describiría Eren Kruger de ver el mundo a través de la manija de una puerta, como cuando sus padres fueron incendiados. Así, Zeke veía el compromiso de ser guerrero, sobre todo de tener buenas notas y formar parte del ejército de Marley, como una obligación que le era impuesta por su padre, ya que Grise le informaba que poco a poco las notas de Zeke no estaban dando para hacerse un lugar como un guerrero elegido para portar el poder titánico. Algo que es muy curioso, ya que los Grise, a través de Falco, estarán conectados al suero del titán bestial de Zeke, algo que solo es posible gracias a su sangre real, siendo Zeke el único que puede hacer algo como eso. A pesar de que Teo Magat ya lo había echado debido a su poco compromiso, Zeke nuevamente recalca que quiere ser un guerrero, más por la presión de sus padres, y este momento en el que Grisha ve como el pequeño queda rezagado, lo demuestra. Grisha pensaba que su hijo, por tener sangre real, automáticamente demostraría ser superior a todos los presentes, y resultaba ser todo lo opuesto. Aunque nuevamente Tom Xavier identificaba que su titán no servía para la lucha, no identificaba qué es lo que estaban buscando, aunque el titán bestial ya lo sabía perfectamente. La naturaleza paternal de Tom Xavier y la falta de esta figura en Zeke son las que terminan conectándolos, ya que Zeke tiene sangre real, este linaje proveniente de Ymir, algo que causaba fascinación en Xavier, quien trataba de averiguar lo que él llamaba los divinos secretos de los titanes. ¿Qué fue con lo que Ymir Fritz, la fundadora con quien Zeke comparte linaje, entró en contacto? ¿Qué fue lo que pasó hace tantos años? Eran las preguntas por las que él no se suicidaba. Los divinos secretos de los titanes, resaltando una frase importante, que esos secretos y averiguarlos eran mucho mejor que cualquier guerra.
y es precisamente Zeke quien los llevaría a estar más cerca de aquella verdad, de lo que ocurrió hace 2000 años con Ymir Fritz. Aunque un momento de inflexión sería cuando la seguridad pública a la que pertenecía el búho finalmente estaban cerca de encontrar el grupo de Grisha, lo cual sería escuchado por el pequeño Zeke. Aunque esto, para mí como lector y seguidor de la serie, me levanta dudas, ya que la maldición de Ymir es algo real. Xavier ya había escogido a Zeke como su heredero, y Eren Kruger necesitaba a otro, quien aparentemente había visto en los ojos de Grisha. Al haber escuchado de que la seguridad pública estaba cerca de encontrarles, Zeke le pide a sus padres que dejen de ponerlos en riesgo, algo que toman a mal. Se ofenden, siendo un momento similar a cuando Grisha pierde a su hermana menor, comenzando a odiar a su padre por su actitud. Acá, el círculo nuevamente comenzaría a repetirse, cuando Grisha, ejerciendo más presión debido a la muerte de Faye, obligaría a que Zeke siga sus pasos o siga todo lo que se le ordena. Para este punto, Grisha era solo un eldiano cegado por su odio hacia Marley. Aunque es importante lo que te he dicho de cómo se repiten los círculos, acá Grisha está repitiendo el suyo. Más adelante, Zeke le confiesa a Tom Xavier la verdad de sus padres, que son reavivadores. Acá, nuevamente sentirá cómo la pérdida de su esposa e hijo está cerca de ocurrir cuando Zeke le dice que él recordará cómo se lanzaban la pelota cuando lo transforman en titán, despidiéndose de a quien llamaría padre en el futuro. Xavier, volviendo a ver cómo puede perder a otro hijo, decide darle la solución a Zeke, denunciarles. Es así como la seguridad pública de Marley se haría con los reavivadores de Eldia. Aunque como te he dicho, casualmente, en ese mismo momento se cumplían los 13 años del titán de ataque, Eren Kruger, que se hacía pasar como un miembro de esta seguridad pública. Grisha es en este momento en el que dice ver cómo todo se repetía, y también cómo darse cuenta cómo nunca trató a Zeke como un hijo, solo veía la sangre real en él. Tom Xavier sí vio un hijo en él. A Grisha, como a todos, le cortan los dedos, intentando averiguar de los Azumabito, los cuales eran descritos como los enemigos de Marley. Otro detalle importante es que la cicatriz de compañerismo de Grisha está en el mismo sitio en el que Ymir fue atravesada. Eren Kruger había encontrado a su futuro heredero. Fueron enviados a la isla Paraíso, en donde se encontraba únicamente el titán fundador. Ahora, el de ataque había llegado con Eren Kruger. Acá, este le informaba que el castigo de ser transformado en titán era eterno, como el de Ymir, que había durado más de 60 años. La Ymir que sería la mandíbula. Grisha, al ver a Eren Kruger, le dice que le recuerda de ese día con su hermana menor. El búho se muestra hasta cierto punto impresionado, pero sabe perfectamente la mirada que tenía ese niño y el odio para incendiar todo el mundo. Odio que no había olvidado y le hace saber. Acá tenemos a Grise. Es ancestro de Colt y Falco, futuros guerreros así como Zeke. Sobre todo, que Colt sería elegido para llevar al titán bestial, y es precisamente el reclamo de su tío. Como Grisha ha sido lo suficientemente irresponsable para que todos sean enviados a la isla, hasta Dana, diciéndole que es un mal líder, atacándole. Grisha se enseña bastante afectado por esto, aunque nuevamente existen varios elementos ocultos en esta escena. Grise también condenará a toda su familia, solo la familia Jäger no será condenada en el gueto, ya que Zeke se ha ganado el mote del niño prodigio. El general que dio de comer a Faye le empuja, esto con la finalidad de cuando transformen al resto en titanes se sientan atraídos por él y vayan hasta el centro de la isla. De esta manera evitarían cualquier situación en la que alguno les ataque o vayan hasta el océano. Grise es el único de ellos que no es transformado en titán, que no recibe el suero. Se deduce que seguramente habrá sido devorado por sus compañeros, pero recuerda que es el único en no ser transformado. En el futuro, el nombre de Kruger y Grise
estarán relacionados, sobre todo cuando el titán de ataque regrese al gueto Livario. Fingiendo tener problemas mentales, Falco Grise y Eren Yeager, ahora tomando el nombre del búho, comenzarían a hablar. Es ahí cuando descubriría que la verdadera motivación de Falco era Gabi, ganarse el poder del titán blindado para que ella no lo tenga. Eren le habla acerca de cómo es pisar el infierno, que es una situación horrible, que hay cosas que uno no entiende hasta que las experimenta, como la guerra que acaban de pasar contra la Alianza del Medio Oriente. Eren dice una frase muy interesante, que solo aquellos que se empujan a sí mismos y no son empujados por otros pueden ver algo más allá del sufrimiento y el infierno. A veces existe una recompensa más allá del infierno, y a veces simplemente nos espera más infiernos. Acá me encanta el paralelo que se crea con todos los eldianos que sufren trastornos producto de las guerras con los que fueron transformados en titanes, que ya no tienen control de su cuerpo. Eren los describe como mentes y cuerpos rotos, similar a lo que ocurre cuando uno es transformado en titán puro. Eren dice que existe una razón para pisar el infierno, y es que Falco está ligado a él y al titán bestial. Los Yeager y los Grise están profundamente conectados, como la conexión que experimentan todos los eldianos. Si recuerdas, durante los eventos antes del retumbar de la tierra, Falco recibe parte del fluido del titán bestial, por lo que al momento en el que éste está a punto de gritar para transformar a los altos mandos de la milicia, aparece Colt para detenerle, algo que Eren también ya había intentado hacer, solo que Colt y Falco terminan representando algo muy especial. Como te había dicho con anterioridad, Colt había sido elegido para portar al titán bestial de Zeke, era su heredero, así como Tom Xavier lo había seleccionado a él. Este le rogaba porque no grite hasta que se aleje con Falco para que este no sea transformado en titán. Similar a su tío Grise, Colt nunca será transformado tampoco, a pesar de haber sido elegido para ello. Él morirá para dejar esa arma que utilizará Gabi para dispararle a Eren y volarle la cabeza. El tema de los hermanos también conecta a los Galliard y el Mandíbula. El capítulo en el que pasa todo esto se titula Hermanos Mayores y Menores, precisamente por cómo Zeke, Eren, Porco y Marcel con el Mandíbula están conectados, así como estos hermanos. De ahí la importancia de cómo los 9 poderes están ligados entre sí. Como ya te dije, Eren debía recibir el disparo por parte de Gabi. Un detalle importante es que el Mandíbula de Falco tiene mucha influencia del fluido del titán bestial. Esta habilidad de transformarlos proviene directamente del fundador y la manifiesta gracias a su sangre real. Al utilizarla, Colt muere intentando abrazar a su hermano menor, quien al transformarse le asesinará, dejando el arma con el que Gabi comenzará involuntariamente el retumbar de la tierra y la destrucción de Marley. Pero nuevamente, todos los elementos convergen acá, ya que esta es una habilidad del Rey Fritz. El poder del bestial estará presente en la forma cambiante de Falco, quien se asemejará a un ave, conservando las características del titán mandíbula macho, como lo había hecho Marcel y Porco. Los Yeager y los Grise están profundamente ligados. Como te había dicho, el hermano mayor de Falco había sido escogido para llevar al titán bestial. De hecho, hay una escena en este hospital en la cual ya tiene el guante de béisbol que representa el atrapar la cabeza de Eren, y se puede ver cómo Falco trata de evitar el contacto con el abuelo Yeager. Esto se lo menciona el propio abuelo a Eren cuando se presenta con Kruger, mencionándole que ese niño siente vergüenza porque su hermano mayor devorará a su nieto. Acá tenemos otra plática interesante, en la que el abuelo Yeager le advierte a Eren que deje de utilizar a ese niño para pedirle favores, ya que está intentando redimir a su familia. Como te había dicho, todos fueron enviados al paraíso gracias a Zeke, menos los abuelos.
La familia Grise, al ser hasta cierto punto lejanos, habían logrado salvarse debido a que sus hijos se enlistaron como candidatos a guerreros. De lo contrario, hubiesen sido transformados. Destino que no sufrió su tío, así como el hermano mayor. Falco era el vínculo con el poder de los titanes, pero no solo con el poder, sino con los Jäger, sobre todo el mandíbula que representa a los hermanos mayores y menores, como lo eran Zeke y Eren, ambos hijos de Grisha. El abuelo Jäger tiene hasta cierto punto un ataque de ansiedad y pánico cuando habla acerca de sus remordimientos, recordando a la hermana menor de Grisha, Faye, sintiendo hasta cierto punto culpa del destino que les esperó, como Grisha terminó convirtiéndose en un reavivador de Eldia gracias a la pérdida de su hermana menor, siendo su gran arrepentimiento, el haber sido muy estricto con Grisha, pensando que todo eso era su culpa. Aunque esta reacción podría ser producto de que Grisha, su hijo, se encuentra dentro de Eren, su nieto, de quien no conoce. Esto forma parte de lo que Eren describía como pisar el infierno, y es que hasta Eren Kruger se encuentra ahí, viendo el ciclo de todas las cosas, cuerpos y mentes rotos, no solo el de aquellos transformados en titanes. Esa es parte de la conexión con Ymir. Bien, así como emulando el poder del titán bestial gracias a la sangre real, Kraus, quien diese de comer a Faye y a los perros, da la orden que todos sean transformados en titanes, comenzando este castigo. Más adelante los voluntarios revelarán que Marley se ha excedido en la cantidad de personas transformadas. La seguridad pública ha creado una defensa más para la isla, evitando que el poder del fundador sea robado. Todos son convertidos y no morirán hasta que Eren Jaeger sea el portador del titán de ataque y fundador. Por aproximadamente 20 años, los reavivadores de Eldia vagarán afuera de la Muralla María, sintiéndose atraídos por devorar a Grise. A pesar de los múltiples gritos de Grisha, quien intenta hacerlos entrar en razón, descubriendo cómo la naturaleza del poder de los titanes les ha cambiado. Ahora son titanes puros. Acá tenemos otro elemento a recordar, y es que, como te he dicho, estos solo morirán cuando Eren Jaeger tenga el poder de ataque y fundador que ahora tiene Kruger. Una de mis representaciones favoritas es cuando Eren sale del estómago del titán Santa Claus, que a mi gusto se asemeja mucho a la pintura de Goya de Saturno, un titán que se devoraba a sus hijos, en representación a Cronos, el tiempo. 20 años. El tiempo y los titanes son elementos que van de la mano, como una misma ecuación. El barbudo y este enano fueron transformados en la frontera y son asesinados cuando Eren se transforma por primera vez involuntariamente, mencionando que exterminará a todos los titanes. En los artes oficiales de la serie de la primera temporada, lo que se conoce como cartas de cierre, se hicieron homenajes a Goya. Esta es uno de ellos, del episodio 14. Si no recuerdas, la pintura de Goya es esta. El titán Santa Claus me parece que representaba eso. También el hecho de que sean humanos transformados en titanes es algo que Isayama ha declarado en entrevistas había ideado poco a poco para darle profundidad a los monstruos de su historia. Que no sean esos simples monstruos, sino que tengan un trasfondo como humanos experimentando una pesadilla. A pesar de los intentos de evitar que Dana, de sangre real, sea transformada, Eren Kruger da a entender que ese secreto es bastante bien guardado, para evitar que, así como Historia, ella tenga más hijos precisamente por esta sangre real, lo cual es un elemento que las conecta a ambas. Dana se transforma en un titán muy importante, se devorará a Carla, la otra esposa de Grisha, representando hasta cierto punto un arquetipo, y también siendo el titán con el que Eren utiliza el poder del fundador, dormido hasta entonces. De hecho, Eren se encuentra viendo las memorias de Grisha desde el futuro, una habilidad que pertenece al titán de ataque, la de ver las memorias de sus herederos.
Eren identifica a Dana primero que nada entre las memorias del pasado, después de haber leído los diarios del sótano de su padre, y cabe resaltar la gran similitud entre el vestuario de Eren y el de Mikasa con el de Grisha y Dana. Esta conexión con el pasado será fundamental cuando Eren y Zeke entren en contacto. Eren vuelve a experimentar el pasado desde el punto de vista de su padre, algo que nos demuestra cómo, a pesar de no tener el poder de los titanes aún, los caminos siguen fluyendo, conectándoles. Las lágrimas y la tristeza de ver la transformación de Dana es lo que conecta a padre e hijo ahora, lo cual no es un vínculo menor, ya que ella es la madre de Zeke, el otro hijo de Grisha, el cual le reclama por lo ocurrido con su hermana menor. Y es que, como te dije, este general disfrutaba de cómo los eldianos se enfrentaban a lo que él describía como monstruos. De ahí la importancia de que Isayama les diera más profundidad. Disfrutaba cómo sus hijos daban de comer a esa pequeña niña, a los perros, y como él daría de comer a su hermano mayor, a un titán de 4 metros, no sin antes hacerlos luchar hasta la muerte. Él, al momento de describir el porqué, simplemente dice que es divertido, que eso es bueno para ellos. Y es que, como hablamos al principio, les enseñaron a los marleyanos que estaban redimiendo a la humanidad al enfrentarse al enemigo, a lo malvado, que eran los eldianos. Por eso Krauss dice que el deseo de la humanidad es exterminar a los eldianos, que son la única raza en el mundo que al ingerir el fluido de médula puede transformarse en titanes, aunque esta habilidad puede ser provocada por la sangre real que tiene Zeke, y que pertenece originalmente a las habilidades del titán fundador. Aunque esto no es del todo verdad, si un eldiano no recibe el impulso para transformarse, no lo hará. No basta con que el fluido entre en el sistema, aunque estas jeringuillas sí lo provocan, enviando el poder de los titanes a través del camino, que es lo que hace la seguridad pública, por decirlo así, la labor de Zeke. Grisha trata de hacerle ver que ellos no están haciendo lo correcto, aunque para Krauss todo es absurdo, ellos son los más poderosos. Le dice que lo llevará con su hermana menor. Eso termina provocando la intervención del búho, quien revela, después de 13 años, su identidad como un eldiano. Había falsificado sus papeles, haciéndose pasar por marleyano, algo que ya había hecho también el anterior titán bestial, Xavier. El marleyano finalmente recibe su merecido, lo que tanto disfrutaba ver, monstruos devorando a humanos, devorándolo a él. Eren Kruger le informa a Grisha que él era el búho que le proporcionaba información, y así como te dije, Xavier y él tienen en común que falsificaron sus documentos. Este le enseña cómo se utiliza el poder de los titanes, transformándose en el de ataque, lo cual es bastante curioso. En estado puro, esta es la última vez que un usuario tiene el de ataque por 13 años. Grisha, al final de sus 13 años, lo mezclará con el titán fundador al devorarse a Frieda, pero Eren Kruger es el último portador solo del Shingeki no Kyojin. Al final de la gran guerra de los titanes, este poder estuvo oculto en el continente de Marley, siendo que el único poder titánico de la isla era el de Karl Fritz, el poder primigenio. Ahora había llegado el momento de recuperarlo o robarlo. El titán de ataque tenía esa misión especial, la de guardar las memorias del futuro para robarle esa habilidad al rey. Por lo que el titán de ataque, llegando a través del océano, y también como Grisha al final de sus 13 años lo mezclará con el fundador, tiene otro aire muy importante con el océano, que es descrito por el Dr. Jaeger como el 70% de todo nuestro planeta. Eren Kruger, después de salir de su titán, le informará a Grisha de cómo funciona el poder de los titanes. Alguien tiene que devorarte, y existe la maldición de Ymir, que limita el tiempo en el que uno sostiene este poder, siendo que son 13 años. De la misma forma, existen caminos que conectan a los eldianos, que lo conectaron a él y su padre a través de un círculo vicioso con Zeke, y cómo él está conectado con Tom Xavier, falsificando sus documentos y haciéndose pasar por marleyano por algún tiempo. Esos caminos conectan
la carne y los huesos de los titanes y a su vez ideas y voluntades. Yo en videos pasados te he dicho que la experiencia humana de cada uno de los 9 los conecta al mismo punto. Eren Kruger le encomienda a Grisha una única misión, la de recuperar al titán fundador. Es por eso que ha cruzado el océano. Después de más de 100 años oculto, ha llegado el momento de adelantarse a Marley, de ellos darle el paso. Grisha, quien en su vida humana tiene la misma cicatriz con la que fue atravesada la fundadora Ymir, cumpliendo por primera vez esos 13 años, ve como el cuerpo de Eren Kruger se ha desgastado cumpliendo al pie de la letra dicha maldición. Primero, se sorprende al escuchar de su futuro, que será transformado en titán y se devorará al búho. Nuevamente hay pequeños símbolos que le dan otro aire a estos elementos. Eren Kruger le revela parte de la naturaleza falsa de la dualidad que les enseñaron en Marley, comenzando por la figura de Ymir, que para algunos es un demonio y para otros, como ellos, era una diosa. La historia es de quien la cuenta. Este le explica que escogió a Grisha por algo que vio en sus ojos, no por ninguna de esas historias, sino simplemente por verse reflejado en él. Parte de la experiencia humana que conecta a los eldianos son las voluntades, y él vio la suya en Grisha, en una tierra fértil y diferente, y sin embargo tan similar. Nuevamente le cuenta cómo él, así como Grisha con Faye, perdió algo importante que fue toda su familia, y que desde entonces siente que ha visto el mundo a través de una rejilla. Esta frase es importante porque Eren Yeager, en el año 850, se encuentra observando este momento. Fíjate en la postura que tiene Grisha. En el futuro, Eren tiene esa misma postura mientras Armin, quien ahora posee al colosal de lo que están hechas las murallas, escribe: el fundador de Ataque y Colosal están recopilando información. Kruger habla acerca del renacimiento y del poder cuando un usuario muere después de los 13 años sin heredar su poder, entre otros elementos. Lo importante es que veas cómo ellos están conectados a través del tiempo, como lo que te había dicho de Saturno, como el poder de los titanes termina traspasando las barreras físicas y temporales. El mencionar la maldición de Ymir deprime a Mikasa, queriendo negarla, que sea mentira que Eren morirá. De ahí el símbolo importante de la mariposa azul y de Faye Yeager. Cómo existen los mismos elementos pero ordenados diferente. La postura de Eren en determinado punto del discurso cambia, adoptando ahora el lugar de Kruger, y es que ambas conciencias existen dentro de Eren. El titán de ataque puro es Eren Kruger. El titán fundador y de ataque lo devoró de su padre. De ahí cómo la conexión y desconexión forma un mismo camino que se ramifica, siendo también un tronco en común y sus ramas. A lo que quiere llegar Eren es que el poder del fundador que ahora reside dentro de él y residirá dentro de Grisha, y que comenzó desde la maldición de Ymir del búho, ha llevado a ese punto. El hecho de que Eren tenga al titán fundador lo convierte en el centro de dicha conexión y de cómo los acontecimientos se irán conectando también al resto de eldianos a él. Y es que parte de la información que le envió el búho a Grisha era acerca de la amenaza del rey Fritz de romper las murallas y utilizar el retumbar de la tierra, algo que ejecutará Eren Yeager, quien será visto como Ymir, como un salvador por todos los eldianos de la isla y como el demonio destructor por los marleyanos. La historia depende del punto de vista de quien te la cuente. Eso es lo que quiere darle a entender Kruger acerca de Ymir Fritz y todo lo que habían recorrido hasta ahora, el ingreso del titán de ataque a la isla Paraíso, adelantándose a Marley, y es que la habilidad especial de este poder es conocer el futuro. Después de escuchar su nueva misión, Grisha no la quiere aceptar, así como no quería devorarse a Frieda y asesinar a la familia real, mencionando que se siente satisfecho por la venganza de ver a ese hombre muerto. Acá tenemos otro elemento que es un poco diferente en el manga, y es que para convencerle, Eren Kruger le hace hacer un voto similar al voto de renuncia a la batalla,
solo que tiene que ver con la restauración de Eldia, con ponerla en primer lugar. Para eso, le enseña la foto de su familia, otro elemento que es importante. Ya te he dicho que tiene en común algo con el anterior titán bestial que se devorará, Sieg Jäger, el hijo de Grisha. Y es que ambos se han hecho pasar por maleyanos, falsificando su sangre. Eren Kruger le da a entender algo muy importante a Grisha, y es que no lo escogió por su odio, lo escogió por su deseo de libertad, motivo por el que salió del gueto Olivario junto a su hermana menor. La fotografía me parece un elemento muy importante, ya que representa los elementos con los que el titán bestial terminará siendo heredado por Sieg Jäger, gracias al mismo sentimiento, el haber falsificado su identidad como marleyano, el haber perdido esposa e hijo, así como el titán de ataque al ingresar a las murallas. Grisha Jäger representaba también a Rotreis. Habían muchos elementos que conectan a todos los eldianos, elementos que Eren identificaba debido al titán fundador en él. Por su parte, Sieg quería utilizar al titán fundador para que no se reproduzcan más, para ejecutar la eutanasia de Eldia, continuando el sentimiento de haber perdido a su familia. El titán de ataque, por otro lado, era movido por el sentimiento de libertad que Kruger le aclaraba a Grisha. No lo escogió por su odio, no lo escogió por lo malo, lo escogió por lo bueno, por el deseo de libertad. Este le dice que el rey Fritz no luchará ante quien llegue a reclamar su poder, algo en lo que tenía razón. El poder del titán fundador, gracias al voto de renuncia, no luchará. Sin embargo, tampoco puede ser utilizado por cualquiera. Se requiere de la sangre real. La conexión entre Tom Xavier es importante, ya que la fórmula requiere de un titán de sangre real para romper este voto de renuncia. Ambos son los hijos del hombre que tiene enfrente, Grisha. Ambos son lo último que falta de la fórmula para utilizar al titán fundador. Los últimos momentos de Eren Kruger, antes de fallecer y ser devorado por Grisha, son sumamente importantes. Este le habla del ciclo que ha dominado su vida hasta entonces, y que la única manera de romperlo es a través del amor. Le encarga que ame a alguien dentro de las murallas. Este se niega, diciendo que tiene a Dana, aunque, más tarde, al momento de ingresar conocerá a Karla, ya que para Kruger ese era el único sentimiento que podía liberarlos, así como la fundadora Ymir entregó su vida y su poder por amor al rey Fritz, por ese deseo reproductivo. Dejar de repetir los mismos errores una y otra vez era por lo que el titán de ataque veía el futuro y existía, y le menciona que para cumplir su misión debe salvar a Armin y Mikasa. Grisha, confundido, le pregunta quiénes son, y es que una memoria del futuro ha viajado. La habilidad del titán de ataque está presente. Eren Kruger simplemente se pregunta de quién es aquella memoria. Grisha ingresa a las murallas. La misión del titán de ataque de avanzar hasta la libertad se cumplió con Eren Jäger, al finalmente utilizar al titán fundador, pero todo comenzó gracias a la visión del futuro, a ese poder que se guardó para utilizarse una vez en el momento adecuado. En el mismo día que heredó al titán de ataque, Grisha Jäger conoció al comandante de la Legión de Reconocimiento. También conocería a Hannes y sobre todo a Karla. Continuará en el siguiente super resumen.